y replantear la legislación como simiente visionaria del futuro. Esta época es la pertinente para implantar desde los planes educativos básicos que la compulsión y la violencia pueden ser alternativas de solución al conflicto, pero deben ser las últimas y reservarse al Estado siempre con estricto apego a derecho. Todos estamos de acuerdo que vivimos una etapa crítica, pero también de esperanza, pues las primeras respuestas a la espiral de violencia que surgieron en enero de 1994 con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional no son nuevas ni obedecen a la reciente estrategia gubernamental de combate a la violencia. Los planteamientos vertidos en la iniciativa presentada a esta Cámara el 7 de abril de 2011 fueron diseñados con absoluta pulcritud desde agosto de 1994. Por fortuna, así lo han entendido más de 80 organizaciones civiles en el país y en el extranjero, que se han sumado a la propuesta del licenciado Hiram Valdés Chávez. Sin embargo, todavía resta el respaldo definitivo de los legisladores en funciones. Ojalá que el reclamo ciudadano sea incorporado mediante su voto al marco jurídico nacional, legitimando con ello su calidad de representantes populares. Sea entonces la misión de ciudadanos y legisladores cumplir con los designios que la circunstancia nos ha impuesto, sin olvidar que la humanidad no es un mito homogéneo, sino una realidad heterogénea, fundada en semejanzas de origen, de intereses, de sentimientos, de costumbres, de aspiraciones. Forjemos una nación en la medida de nuestra dignidad, con la ley como única arma hacia el bienestar, la educación como instrumento de libertad y la paz como único medio hacia la plenitud y la armonía social. Muchas gracias. En el turno de la voz, cedo la palabra al doctor Armando Hernández Cruz, quien es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y experto en Educación para la Paz, quien a su vez funge como presidente del Comité de Derechos Humanos, Nuestros Amigos ACE. Muchas gracias. Agradeciendo la invitación al diputado Llerena, agradeciendo la asistencia de todos nuestros amigos aquí en la mesa y el público en general. Brevemente, para referirme a la intención de las organizaciones con las que hemos trabajado de apoyar la iniciativa, como ya lo hemos hecho en anteriores foros y ahora en este quinto foro, para la creación de la Comisión Nacional de la Cultura por la Paz y la No Violencia, donde la cultura de paz sería el fin de este organismo y la no violencia su método de trabajo. La iniciativa presentada, pues evidentemente está en proceso de discusión y en su caso aprobación. Nosotros esperamos, por supuesto, que así sea, que llegue a un feliz éxito la cuestión de crear esta comisión, porque no se trata de crear órganos del Estado, no se trata de engrosar el aparato burocrático. ¿Cuál es el fin de esta comisión? ¿Cuál es la intención de crear este órgano? Ya se dijo anteriormente, el lograr impulsar políticas públicas transversales que nos lleven a la paz. A la paz, recordando como uno de los fines del Estado y uno de los fines del orden jurídico. El orden, la justicia, la seguridad y la paz son los fines que justifican la existencia del Estado. Entonces no se trata de una política pública más, no se trata de una política pública adicional a todas las que se llevan a cabo en el
gobierno de nuestro país, es una política pública fundamental para la existencia del Estado. El artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, ya establece inclusive el término de paz como uno de los principales principios y valores en materia de política exterior de nuestro país. Se refiere el artículo 89 a la política exterior, a la solución pacífica de controversias y la lucha por la paz. Eso de lucha por la paz a lo mejor parece una antinomia, pero no se refiere a la lucha como conflicto, sino a una suma acumulada de esfuerzos para lograr la paz. Y está muy bien que nuestro país mantenga como un principio y valor la paz en su política exterior, pero también, por supuesto, es indispensable una política interior en materia de paz. Evidentemente, esta comisión tendría el fundamental trabajo de lograr que esa política interna sea pública y sea transversal y que logre que todos los actos de los órganos del Estado estén encaminados a este que se supone que es uno de los fines para los que existe el Estado. Por supuesto que la situación que vivimos hoy en día, la situación de violencia, la situación de sufrimiento que atraviesa nuestro país, está fundada en la falta de esos valores, la falta de esos principios en la actuación de los órganos del Estado y en la actuación de la sociedad en general. Por supuesto que el sufrimiento que estamos viviendo se debe no solo a la falta de una situación de paz, sino a una serie de cuestiones que tienen que ver no solo con la educación, de lo que ya se habló, sino la cuestión de que el racionalismo en el que nos han venido educando ha cercenado las capacidades del ser humano, la visión holística que deberíamos tener de seres racionales pero también emocionales. Y la falta de tratamiento de las emociones como parte de la integridad del ser humano, en todos los aspectos, en el aspecto laboral, familiar, educativo, ha hecho que nos consideremos únicamente seres racionales, olvidándonos de que la conducta del ser humano está guiada por dos emociones fundamentalmente, el miedo y el amor. El miedo es el camino al sufrimiento. El miedo conduce a la ira conduce a la violencia y la violencia al sufrimiento. Todo lo que hagamos con amor y con alegría, por lo tanto, nos conducirá hacia el otro lado, hacia la paz. Sigamos trabajando en impulsar esta iniciativa, en apoyar a los diputados en sus reflexiones, en este tipo de foros que además hay que agradecer y saludar, y sigamos trabajando con entusiasmo, con alegría y con amor en apoyar estas iniciativas que esperamos que logren precisamente la creación de este tipo de instancias necesarias e indispensables para el mejor desarrollo de los fines de nuestro Estado, de nuestro orden social y de nuestro orden jurídico. Felicito nuevamente al diputado Llerena por la iniciativa, saludo también al licenciado Irán Chávez, que ha sido Irán Valdés Chávez, que ha sido un gran impulsor de la iniciativa, al diputado Padilla y a todos los integrantes de esta Cámara de Diputados que se han esforzado, se han interesado por lograr el objetivo del que hemos venido a hablar en este foro de análisis. Muchas gracias a todos por su atención. Me complace cederle el uso de la voz a quien es desde su juventud, en 1994, fue junto con el diputado Rafael Llerena quien le presentó en Puerto Vallarta la creación de la Comisión Nacional de Cultura de Paz y que ha sido un incansable heraldo de la paz en México. Le cedo la palabra al licenciado Irán Valdés Chávez. Doctora Alicia Rodríguez, diputado Rafael Llerena Zambrano, diputado José Trinidad Padilla López, compañeros y amigos que nos acompañan en esta tarde. Es momento de elevar la voz en el sentido estricto de respeto ante la indiferencia del dejar de hacer y dejar pasar. Estamos nuevamente aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, en este quinto Foro Nacional de Cultura de Paz. A unos meses que concluya la presente legislatura federal, no podemos soslayar el clamor de la sociedad mexicana de acallar el germen de la violencia que lacera a nuestras familias. En nuestras manos está la responsabilidad histórica de reconstruir el tejido social de nuestra patria. Es impostergable
la aprobación de la Comisión Especial de Cultura de Paz, que propone establecer la educación para la paz como modelo convivencial, inaplazables en estos tiempos en que priva la espiral de la violencia. Solo dotando de facultades al Estado es como aportaremos políticas públicas, interinstitucionales y transversales para hacer frente a este grave flagelo que lacera al diario del vivir y del drama cotidiano de todos los mexicanos. A cada acto su factura. La paz no es una bandera política, es el principal reclamo de la ciudadanía asfixiada por la violencia. Para Albert Einstein, la definición de locura era hacer siempre lo mismo, esperando los mismos resultados distintos. No podemos seguir viviendo en el error. Respetables señoras y señores legisladores, levantemos la mano por la paz. No frenen el accionar de las organizaciones civiles ciudadanas que dependen de la aprobación de la CONAPAZ para instrumentar acciones afirmativas en un marco legal que dé certidumbre jurídica a la cultura de paz. Varias constituciones de otros países ya han dado rango constitucional a la cultura de paz, como Alemania, España, Japón, entre otros. En América Latina, el trabajo ha sido ejemplo, como Brasil, Argentina y Perú, siempre apegados a la Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz. El Senado de la República avanzó una reforma legislativa de gran calado en derechos humanos, en la que aprobó la Cartilla de los Derechos y Deberes de las Personas, en las que se busca incidir la formación de ciudadanos más conscientes de sus responsabilidades para sus semejantes. Pero, sin embargo, no incluyeron el derecho humano a la paz, ya que la educación para la paz merece un tratamiento diferenciado como lo recomienda la UNESCO. La iniciativa de CONAPAZ cuenta hoy en día con un impacto presupuestal de 193 millones de pesos por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Si se destinan grandes cantidades a combatir el narcotráfico y aplicar leyes punitivas que impactan principalmente a la juventud, ¿por qué no intervenir o invertir en una iniciativa preventiva que le apuesta al orden social y a la paz? En estos días, Guatemala reveló algo preocupante. Menciona, ya existe una vinculación entre maras salvatruchas y los Zetas. La ONU recientemente publicó en el Estudio Global de Homicidios 2010, en el que advierte que los jóvenes peligran donde domina el narcotráfico, por lo que es preciso delinear acciones educativas que reviertan este flagelo que afecta a la sociedad mexicana. Construyamos juntos la paz, que permita la reflexión histórica, así como el respeto para no repetirla. Promovamos una movilización popular pacífica, con más propuestas asertivas que propuestas negativas. La aversión a la violencia debe preceder a la cultura de paz. Es por eso que esta campaña a la Presidencia de la República proponemos, las organizaciones aquí presentes, que sea la campaña de la cultura de paz, para que en el año 2013, sin duda alguna, sea el año de la educación para la paz y diseñar el nuevo rumbo de país a favor de la paz, aplicando, como dijo el diputado Rafael Llerena, el primer Plan Nacional para la Cultura de Paz. En estos días, en la cuarta cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos, a celebrarse en Cartagena de Indias, en Colombia, en este 2012, nuestra compañera y embajadora, incansable luchadora social, María Araceli García Carrasco de Tijuana, llevará como propuesta de las organizaciones de Cultura de Paz México la propuesta de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. La ciudadanía en México ya nos organizamos con propuestas, no con señalamientos y enfrentamientos que no conducen a ningún lado. Este tema ha resonado en otras latitudes, como escribe el columnista chileno, y destaca: la forma que adquiera Chile para la difusión y promoción de una cultura de paz no requiere copiar exactamente la iniciativa mexicana, pero sí inspirarse en ella, y enfatiza: me parece clave resaltar la iniciativa de México. Entendemos
que la situación que se vive en la globalización, y más cuando ha favorecido exclusivamente al 20% de la humanidad, es por eso que desde este recinto legislativo extendemos nuestra voz y nos sumamos a las organizaciones de cultura de paz en el mundo y nos sumamos a la propuesta de proclamar una declaración universal de la democracia, único contexto en que le podría ponerse plenamente en práctica los derechos humanos. En este contexto, México puede ser ejemplo aleccionador para el mundo, siendo congruente con la política interior, con los principios que enarbolan en el exterior. Aprobando la agenda de paz, transitaremos a nuevos senderos de desarrollo económico al pasar de una cultura de imposición, dominio y violencia a una cultura de encuentro, diálogo, conciliación, alianza y cultura de paz. Muchas gracias. Sin duda, una de las grandes aliadas que tiene la cultura de paz en Latinoamérica es los medios de comunicación. Tenemos el honor de que nos acompañe la licenciada Cristina Ávila Cesati, quien es editora general de Corresponsal de Paz, especializada en el llamado periodismo de paz, con un enfoque pacifista desde los medios de comunicación. Yo les pido una disculpa, he preferido hablar desde aquí porque soy periodista y me parece que mi lugar está de aquel lado, retratando lo que dice la gente del podio casi siempre. Yo soy contadora de historias, estoy especializada en el llamado periodismo de paz, que es un enfoque muy poco conocido aquí en México y apenas explorado en el mundo. Soy una contadora de historias y por eso me gustaría, no traigo nada escrito, saludo a los del Presidium, yo venía simplemente a registrar lo que aquí ocurría, que es finalmente mi labor. Quiero contarles una historia que me contó alguna vez mi padre, que me parece que Mario, que veo aquí en el público, lo conoció. Mi padre me contó una historia que yo en algún momento decidí aplicar a lo que es mi labor como periodista. Y quisiera compartirla con todos ustedes, que la hagan suya, porque es una historia que me parece que es muy valiosa y que tiene que ver mucho con todo lo que se ha hablado durante esta jornada. Decía mi padre que un día estaba un abuelo en el patio jugando con su nieto y de pronto el abuelo entró como en trance y el nieto le preguntaba, ¿qué pasa, abuelo? Y el abuelo le dijo, no hagas ruido porque en mi cabeza ha comenzado una pelea de dos lobos. Entonces el nieto, fascinado con aquella historia, le dice, ¿y quiénes son esos lobos, abuelo? Dice, uno es el lobo que significa el odio, que personifica el odio, personifica la guerra, personifica la violencia, a la envidia, al miedo, a todo aquello desagradable que tenemos dentro. Y el otro lobo, en cambio, personifica a la paz, a la tranquilidad, al cariño, a la alegría. Y el nieto seguía intrigado y le dice, abuelo, ¿quién va a ganar esa pelea de los lobos en tu cabeza? Y el abuelo le dijo, el lobo que gane será aquel a quien yo decida alimentar más. Me parece que esta pelea de lobos ocurre en la cabeza de cada uno, en el corazón de cada uno, y también ocurre en las sociedades, en las familias, entre las naciones. Yo alguna vez decidí que esta metáfora de mi padre la iba a aplicar a mi labor como periodista. Trabajé durante muchos años para los medios convencionales, para CNN, para NBC, medios internacionales, que un día me di cuenta que eran medios que alimentaban la guerra, finalmente. Y decidí decantarme por esta otra visión. Yo les preguntaría hoy cuántos medios de comunicación tenemos cubriendo un evento de paz. Creo que hay dos. Hay Canal de Congreso y Televisa, me está diciendo. Hay dos.
yo descubrí que había una ausencia tremenda de historias de paz en los medios de comunicación y que los medios de comunicación nos cuentan sobre un mundo que está enfrentado, colapsado, temeroso, y que lo único que hacen es que alimentan en nuestra cabeza y en nuestros corazones este lobo malo, digamos. Entonces decidí decantarme hacia esa otra parte y volver mi mirada hacia todas esas historias de paz que están ocurriendo. Creo que todos los que estamos hoy aquí presentes somos una historia de paz en sí mismos y que hace falta que el mundo se inspire con esas historias. Yo llevo alrededor de 4 años retratando exclusivamente historias de paz y, ojo, no son historias, no son buenas noticias como mucha gente confunde el periodismo de paz. Son historias realmente de tristes por detrás, pero de esperanza, de gente que decidió no rendirse. México está lleno de esas historias, el mundo está lleno de esas historias, porque cada uno de nosotros, cuando tenemos un conflicto, que creo que desde ahí viene nuestro error, nos han enseñado que el conflicto es negativo, cuando en realidad conflicto viene de la raíz confluyere. Ya lo mencionaba alguien por aquí, donde confluyen intereses, es donde se empieza el movimiento. En ese sentido, a mí me parece que lo que está viviendo México y lo que está viviendo el mundo es sumamente interesante, porque creo que estamos en una ebullición donde podemos empezar a cambiar las cosas. Los medios de comunicación educamos, finalmente, nos guste o no. No solamente informamos, sino que formamos. Hay muchísimas generaciones que repiten lo que dicen los medios de comunicación, desde pequeños hasta los más grandes, ¿no? Entonces, me parece de vital importancia que los medios también empecemos a educar en la paz. Es una cosa que no se hace actualmente y que me parece sumamente necesario. Hablando con Iram de lo que se esperaba un poco de lo que era mi participación aquí, me decía, bueno, el apoyo a la ley. Y uno se preguntaría, ¿hace falta legislar la paz? ¿No es obvio? ¿No debería ser obvio? Me parece que sí hace falta, porque hace alrededor de 60 años se legislaron los derechos humanos del hombre, que supuestamente eran obvios. Vivimos inmersos en una cultura de la violencia, que esa solamente se va a ir cambiando desde ahora, y la vivirán 3 generaciones si empezamos ahora, si ahora mismo ponemos leyes. Alguna vez Gandhi, que, ojo, Gandhi nunca ganó un Nobel de la Paz y me parece que no hay mejor figura que represente a la paz que Gandhi, y Gandhi decía que cuando la sociedad falla en sus responsabilidades, en cumplirle sus responsabilidades a la gente, ellos empiezan a exigir sus derechos, y de mala manera muchas veces. Por eso es necesario que esos derechos se pongan en las leyes para que las generaciones venideras los puedan rescatar. Entonces, me parece que no es obvio, me parece que es sumamente necesario y urgente empezar a legislar sobre la paz, para que nuestra cultura, esta cultura de la violencia, este lobo malo que vivimos todos los días, empiece a transformarse en el lobo bueno. Me parece que es sumamente importante. Es tan evidente que vivimos en una cultura de la violencia que tanto los medios de comunicación como los políticos y la economía giran en torno a una economía de violencia. Hay un dato que a mí me impresiona mucho y que yo creo que no ha sido mediatizado, porque estas historias no salen mucho en los medios de comunicación. Cuando yo leí que con 6 días del gasto militar actual se cubriría toda el hambre del mundo. 6 días que se dejara de gastar lo que se gasta ahora en armas y en matar a gente, nos podría quitar el hambre que se supone que padecemos. Es decir, sí estamos desequilibrados, me parece que sí estamos alimentando como cultura y como sociedad más al lobo malo que al lobo bueno. Entonces, si tenemos nosotros la figura histórica de un mexicano Nobel de la Paz, que no sé si muchos lo sabían, yo me avergüenzo, pero lo supe hasta hace muy poco, un mexicano que ganó el Premio Nobel de la Paz, y eso no es una historia común, ni que se sepa mucho por ahí,
podemos, yo creo que es hora de rescatar ese espíritu, de rescatar el espíritu mexicano de pacifismo que tenemos desde hace mucho tiempo y empezar a legislar no por la urgencia de ahora, que sí, sino sobre todo por las generaciones venideras, ¿no? Me parece que hay mucha gente que dice que qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, y cuando yo pienso en la educación y pienso en los medios y pienso en las leyes, creo que más bien habría que preguntarse es qué niños o qué jóvenes le vamos a dejar al planeta, ¿no? Esa es toda mi participación. Pues muy pertinente su comentario, Licia Cristina, toda vez de que este evento también se hace en honor a la memoria del doctor Alfonso García Robles, que fue Premio Nobel de Literatura de la UNAM y además del Servicio Exterior Mexicano. En calidad de representante de la licenciada María Araceli García Carrasco, de la Dirección General y de la Fundación Colibrí, cedo el uso de la palabra al licenciado Juan Ernesto Díaz Villegas, subdirector de esta asociación civil, que tiene su sede en Tijuana, Baja California. Muy buenas tardes a todos ustedes por estar aquí en esta fiesta, porque es una fiesta para nosotros. Una felicitación a todos nuestros ponentes y una felicitación muy en especial, con todo mi respeto, a la señora doctora Alicia Rodríguez por su trayectoria de 26 años, que se dicen fáciles, pero no es nada fácil, porque es un trabajo arduo y de esfuerzo en la promoción en México y en el mundo entero, de llevando la bandera de la paz del Pacto Roerich, firmado en 1935, donde estuvo presente nuestro país, México. Mi nombre es Juan Ernesto Díaz Villegas y estoy aquí en representación de mi compañera, la licenciada María Araceli García Carrasco, fundadora de Colibrí, un organismo asociado al Departamento de Información Público de Naciones Unidas, Embajada de Paz y corresponsal de UNESCO. Ya que ella en estos momentos se encuentra en la 6ª Cumbre de las Américas representando a esta comisión, donde le hará saber llegar al señor secretario de la OEA de la relevancia de este evento, que es la conmemoración de CONAPAZ para establecer una cultura de paz y no violencia en nuestro país. La relevancia de esta tarde de estar aquí para mí es dar a conocer que Colibrí trabaja prevención y maltrato de abuso sexual de niños y niñas, construyendo una cultura de paz y sembrando el bienestar en los corazones de nuestras familias. Ya que en los últimos años nuestro país ha sido golpeado por la violencia en todos los aspectos, al mismo tiempo nuestros legisladores han aprobado leyes para sancionar varios tópicos de la violencia, donde nuestra última aprobación fue para sancionar la trata de personas. Ahora es el momento de construir y aprobar esta comisión para armonizar estas leyes con un programa de cultura de paz y no violencia, donde nuestro país sea digno de un lugar en las naciones donde no exista más la violencia y sí la armonía, anteponiendo lo más importante para nosotros, el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, juventud, mujeres y familias y futuras generaciones, para un México mejor y un mañana sin violencia y una calidez de vida. Hay un lema que dijo un sabio en algún momento de su existencia: habrá paz en el mundo cuando se siembre bienestar y amor en el corazón de cada persona. Es todo. Muchas gracias. Finalmente cerramos este 5º foro de análisis, claro, con la participación de la maestra Lluvia Araceli Ortega Santillán,
quien es coordinadora estatal del Movimiento Nacional de Cultura de Paz y No Violencia, con sede en Chihuahua. Buenas tardes, doctora Alicia Rodríguez, respetables legisladores, legisladoras, señoras y señores que nos acompañan. Hace ya algunos años inició este interesante proyecto donde un grupo de jóvenes encabezado por el ahora licenciado Irán Valdez Chávez dimos la pauta para que muchos mexicanos nos percatáramos de la necesidad que había en nuestro país de lograr establecer una verdadera cultura de paz. En aquel momento hubo quienes pensaron que no era necesario, que nuestra visión no era más que el reflejo de los ideales revolucionarios de adolescentes. Sin embargo, ahora, ya como profesionistas, seguimos creyendo firmemente que existe una verdadera urgencia de implementar esta cultura para la paz y la no violencia, a la que se han sumado ya muchas asociaciones e ideales, las cuales se encuentran representadas con algunos de estos panelistas. En nuestras ciudades las encontramos invadidas de violencia, y no solo me refiero a esas personas que secuestran, violan, matan o trafican, sino aquellos y aquellas personas que enfrentan situaciones violentas inferidas por sus padres, parejas, empleadores o bien por parte de la misma sociedad, porque bien sabemos que la intolerancia y la discriminación también son formas crueles de violencia. Tradicionalmente, el término de paz se entiende como la ausencia de guerra. El mismo derecho internacional la define como el convenio que pone fin a la guerra o la ausencia de violencia. Sin embargo, debe entenderse como un estado de equilibrio y armonía, no solo en una nación, sino entre los individuos que la conforman a diversas escalas, desde la familia, la escuela, la sociedad, las leyes, la política e incluso las asociaciones religiosas. La no violencia, en tanto, es un término que debe entenderse como una dirección más específica a las acciones